Ok, tenemos la primera unidad y vamos a hacer un repaso, bien, porque las preguntas del día de mañana probablemente sean más para em, razonar que para este, de pronto calcular, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, por ejemplo, los caudales de diseño, ¿no? Entonces acá en el documento que nos han compartido, que tenemos en clase, nos hablan acerca del caudal medio, ¿no? Entonces hay que tener claro qué es el caudal medio. No tengo un resaltador por aquí. Bueno, el caudal medio, y que lo conseguimos con la dotación multiplicada por la población entre 86.400, ¿no? Cambiando pues lo que está en litros por habitante por día, esos días lo estamos pasando a segundos. Por eso se divide entre este número, ¿no? 86.400. Muy bien, entonces eso es con respecto al caudal medio. Pero nosotros necesitamos para el diseño los caudales que van a variar, ¿no? Y que son los de consumo de pronto específicos durante una hora del día o durante todo el año. Entonces hablamos del caudal máximo diario y del caudal máximo horario. Y es importante saber también cuándo vamos a utilizar cada uno de esos caudales en el diseño, ¿no? Entonces, bueno, el caudal medio entonces es la población, ¿no?, que tenemos, la población urbana en este caso, o también puede ser la población rural si es que estamos trabajando en zonas rurales. Bien, y por la dotación entre 86.400. Es importante que para cuando estamos en una población urbana, pues tengamos en cuenta el consumo de otros usos, ¿no? Como lo hemos visto en nuestro trabajo, el consumo industrial, ¿no?, que puede darse, parques y jardines, etcétera, etcétera. Entonces, después de haber analizado ya todos los consumos entre la población, tenemos una dotación per cápita. Es decir, una representación de lo que gastaría una persona con todos sus servicios dentro de la ciudad, ¿no? Que vienen a ser salud, educación, deporte, etcétera, etcétera. También es importante que indicar, ¿no?, de que tenemos para nuestros diseños un límite en la población, que son los 2.000 habitantes, menos de 2.000 habitantes. Estamos hablando de poblaciones rurales, mayor a 2.000 habitantes, poblaciones urbanas. Además, también que dentro de las recomendaciones para las dotaciones para zonas rurales, en MINSA pues nos recomienda para costa, sierra y selva, ¿no?, una dotación. También se puede calcular o determinar haciendo un análisis dentro de la población, ¿no?, teniendo en cuenta lo real, los consumos de pronto de los medidores. Bien, y con ello pues en teoría se evitarían los consumos, estar sobredimensionando, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, en nuestra primera parte, que es el examen, vamos a ver el consumo. Primero, el cálculo de la población, que ya lo hemos visto, que tenemos varios métodos para el análisis, determinar el consumo per cápita de la población, el caudal medio, bien, el caudal máximo diario y horario, y determinar el área de la expansión futura de la ciudad. Bien, el consumo per cápita, entonces, si es una población rural, directamente a la dotación que nos da el ministerio, ¿no?, que es para costa, sierra y selva, y dependiendo del clima también del lugar.
Podemos agregarle algunos otros consumos si queremos ser mucho más, ¿no? Y tenemos la información más detallado de pronto de una escuela o de algún otro servicio que se presente, pero vamos a ver que en realidad el cambio de caudal pues es pequeño, ¿no? Porque el centro poblado es de una población muy pequeñita. En cambio, si nosotros analizamos ya una población urbana mayor a 2000, entonces sí vamos a ver que se incrementa considerablemente. ¿Ok? Entonces eso con respecto al consumo per cápita. Luego, con el consumo vamos a tener el cálculo del caudal medio, ¿no? De la población. Este caudal medio es igual a la dotación por la población entre 86.400 en cuanto, siempre y cuando, ¿no? Esa dotación esté en litros por habitante por día, ¿ok? Porque ahí lo que se está cambiando pues es los días a segundos, ¿no? Para tener el caudal. ¿Ok? En litros por segundo. Y luego, ya cuando tenemos el caudal medio, vamos a ir a los consumos que se pueden dar como máximo durante el día o durante las horas, ¿no? Lo digamos diario en los 365 días del año. Nosotros de pronto en el trabajo hemos hecho de una semana, de unos días, pero debería hacerse de todo el año, ¿no? Los consumos diarios. Y también del consumo horario, ¿no? Es decir, durante todas las horas del día. Cada uno de ellos tiene una razón de ser, ¿no? El caudal máximo diario lo vamos a utilizar para el tema de lo que vendría a ser la conducción, la planta de tratamiento y dependiendo, ¿no? De cómo se dé el sistema de bombeo hasta, o pues no puede ser que no haya bombeo, hasta el reservorio, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y luego, de ahí en adelante, la línea de aducción y toda la red de distribución, pues será calculado con el caudal máximo horario. Bien, entonces hasta el reservorio máximo diario desde la cámara húmeda, si queremos, o de la cámara de reunión. Y el horario desde el reservorio hasta el usuario. ¿Ok? Y la cámara húmeda, ¿no es cierto? La cámara húmeda donde vamos a recoger el agua del manantial, pues se calcula con el caudal máximo del manantial, ¿no? Porque ahí va a ingresar todo el agua del manantial. Así también la estructura de la cámara húmeda tiene un rebose. También cuando nosotros cerremos la válvula, recuerden que hay una cámara seca donde está la válvula. Por tema de mantenimiento, puede ser que cerremos esa válvula. Bien, entonces el rebose debe estar preparado para poder evacuar todo el caudal que emana el manantial. ¿Ok? Entonces, también calculamos ese rebose con el caudal máximo del afloramiento. Ok, luego que tenemos ello, pues pasamos ya a determinar el área de expansión, ¿no? Al tiempo del periodo de diseño. Bien, entonces para ello, bueno, hemos visto los diferentes métodos, método geométrico, aritmético, interés simple, interés compuesto como básicos, ¿no? Sin embargo, comentábamos también de que tenemos otros métodos adicionales, ¿no? Que se han ido planteando pues en diversas investigaciones. Entonces, bueno, pero estos son los más utilizados o los más usados. Ok, entonces, bueno, también es importante, nos dice, teniendo estos cuatro métodos, se aplica la información con la que se cuenta y está conformada con mucha información, o sea, debemos tener un histórico, ¿no? De datos, obviamente, de los censos. Sin embargo,
en algunos casos no se tiene, ¿no? Se aplica entonces el principio del coeficiente de regresión para cada uno de ellos. Bien, ya sabemos cuál es el principio del coeficiente de regresión, el R, que debe ser más cercano a 1, en tanto pues nos da la certeza de que nuestro historial eh, de puntos, si queremos que estamos analizando, pues se ajusta a la curva, ¿no? Y se seleccionará, ¿no? El mayor R, por eso dice el coeficiente de regresión, ¿no? Para cada uno, determinando que se ajusta mejor. Para ello se seleccionará el que genere el mayor, no significa el mayor valor, ¿correcto? Significa el mayor coeficiente. Estamos hablando del coeficiente de regresión, no el mayor valor de habitantes, ¿correcto? Entonces, aclaremos ello. Bueno, en caso de que no tengamos mucha información, como en algunos centros poblados que ustedes han tenido, ¿verdad? De pronto hay un solo censo o solamente dos. Y con 2 puntos, pues es imposible ajustar a una curva, ¿no? Simplemente no va a ser una recta, son 2 puntos. En tanto, pues cuando tengamos una información muy pequeña, también existen metodologías. Una de ellas es la que nos da el MEF, ¿no? Directamente ya la ecuación para proyectar la población con una sola ecuación, no se apliquen todas, solamente es una ecuación que vendría a ser, sí, esta es la de interés compuesto. Y si la población disminuye, ¿no? Pues es decir, en el año no, 1992 es mayor que la población del censo del 97, de 1997, y así no va disminuyendo históricamente unos 3, 4 censos, entonces significa que debemos tomar el valor del último censo y considerarlo ese valor como el actual y como el futuro. Pero si en el historial se incrementa la población, luego cae en un punto y vuelve a incrementarse nuevamente, eso significa pues que ha habido probablemente algún tema en un espacio de tiempo X, ¿no? Puede ser, no sé, el tema de la pandemia, puede haber habido un desastre natural, qué sé yo, y disminuyó la población, pero luego siguió incrementándose. Entonces ahí prevalece pues el análisis de la tendencia histórica, ¿no? O sea, analizamos todo, todo. Y tenemos la tasa de crecimiento pues histórica, ¿no? Con la que vamos a proyectar. Eh, bien, con ello entonces ya tenemos el tema de la población analizado. Otro método también es, si no se tienen históricos, analizar de pronto el espacio político mayor, ¿no? Entonces, si es que tenemos historial no tenemos del centro poblado que estamos analizando, pero si lo tenemos a nivel de distrito, ¿no? De eso obligatoriamente va a haber, entonces podemos asumir también ese crecimiento poblacional. Es otra, ¿no? Otra forma en la que se puede plantear también esa solución. Pero si nuestro proyecto va a pasar por el MEF, pues nos van a pedir que de todas maneras usemos la del MEF, ¿no? ¿Ok? Y con la tasa de crecimiento de
el tema económico, por ejemplo, también la forma de crecimiento de la población, el tamaño de la población y este, también de cada uno de sus componentes, ¿no? Porque no todos los componentes del sistema tienen el mismo periodo de diseño. Bien, sin embargo, pues tenemos también algunas recomendaciones, ¿no? Que lo pueden observar en el texto que les he compartido, también en lo que nos indica el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, en general, ¿no? Tenemos esta nota en el documento que se les ha alcanzado, que podemos tomarlo en cuenta, pero no es la única manera, ¿no? Hay varias formas, entonces, digamos, uno de los más convenientes, si queremos decir, es la tasa de crecimiento. Entonces, si la tasa de crecimiento es menor que 1, si está entre 1 y 2 o si es mayor a 2, el periodo de diseño recomendable puede ser de 25 a más, de 20 a 30 y de 10 a 20 años, ¿no? Entonces, y podemos tomar un valor promedio para nosotros poder utilizarlo dentro de nuestro trabajo. El MEF nos dice, bueno, esto es bibliografía, ¿no es cierto? El MEF nos dice de que deben de ser las tasas muy cercanas a los 20 años, de lo contrario no invierte. Es un tema un poco más económico, por eso es que también acá, ¿no? Nos dice de los alcances económicos, ¿no? Ok. Sin embargo, cuando en el sistema está equipos como bombas, ¿no? Siempre van a tener un periodo de diseño menor, entonces sí nos pueden asumir una tasa, perdón, un periodo de diseño menor. Ok, dentro del trabajo habíamos visto el tema de la dotación, ¿no? Ustedes pueden, dentro del análisis que han hecho en casa, determinar cuánto es su consumo, ¿no? Durante el periodo que han analizado y también sacar una dotación, es decir, la cantidad de litros por habitantes y por día que tienen en su vivienda, ¿no? Queda como un tema de investigación. Cuando han calculado su K1 y K2, obviamente ahí tienen sus consumos. Y también tenemos el análisis en el reglamento que nos dan las dotaciones y también por otros usos en el reglamento en la IS 010. ¿Okay? Se recomienda pues de que estos análisis de los consumos sean los máximos y que se generan durante el día y la semana. Entonces, para el análisis, ¿no? De pronto puedes analizar un día domingo que a lo mejor hay más consumo que en el resto de la semana por el tema de limpieza y mantenimiento en el hogar. Y entonces analizamos nuestras variaciones de consumo. Las variaciones de consumo pueden ser diarias y, como habíamos comentado, también horarias, ¿no? Muy bien, algunas recomendaciones. Tenemos el valor de K1 igual a 1.3, el K2, para seleccionar el valor, ¿no? El K2, que sería 1.8, se recomienda el valor de 1.8 para poblaciones mayores a 10.000 habitantes y de 2.5 para poblaciones menores a 10.000 habitantes. Sin embargo, ustedes van a ver cuando han analizado en casa, ¿no? De que estos valores K1 y K2 pueden tener, pues, valores mucho mayores, ¿no? Entonces también es importante en sus trabajos indicar por qué este valor es superior a lo que de pronto nos da la normativa. Y los casos que se pueden suceder, pues son diversos. Puede ser un tema de que tengamos un reservorio, entonces el consumo se da a las de pronto 4 de la mañana que llegue el agua, se llena el reservorio, nuestro medidor ahí marca los consumos y luego ya no marca el consumo porque es el reservorio el que está dotando de agua ya
cuando se levanten las personas, a las 7 de la mañana, en la hora de preparar los alimentos, al mediodía, y en la noche, en la hora de la cena. Entonces, el medidor ya no va a marcar, ¿no? Entonces, por tanto, pues las variaciones de los factores de K también van a cambiar. Entonces, ¿por qué se da? Porque entonces tenemos un tanque de regulación, puede ser un tanque cisterna o un tanque elevado, puede ser también de que tengamos un solo medidor para varias familias dentro de la edificación, ¿no? O muchas personas dentro de la edificación. Entonces el valor, ¿no?, de los factores van a cambiar. Así también por los usos, ¿no? Puede ser que estemos analizando para una vivienda, pero es diferente si lo analizamos de pronto para un cine, lo analizamos para otro tipo de edificación, ¿no? Entonces los valores de K también van a ser variantes. Por esas razones, ¿no? Entonces es importante indicar en nuestro trabajo por qué el valor salió muy alto o porque de pronto está muy bajo. Recuerden que el análisis de K, pues, es el cálculo de la relación del caudal máximo, ¿no es cierto?, o del consumo máximo entre el promedio, ¿no?, ya sea por hora o por día. Ok, entonces el K1 que nos da el valor de la variación diaria y el K2 de la variación horaria. Y tenemos un K3, ¿no? El K3 que lo obtenemos multiplicando el K1 y el K2. Y se desarrolla cuando nosotros tenemos una densidad unifamiliar y para una multifamiliar, ¿no?, solamente quedaría en valor de K2 para el cálculo del caudal máximo horario, ¿sí? Entonces el caudal máximo horario, cuando es multifamiliar, muchas familias, con el valor de K2, pero si es unifamiliar, una sola familia, y eso depende de la densidad, ¿no es cierto?, sería K1 por K2. Entonces hay que tenerlo en cuenta para el cálculo del caudal máximo horario. Bien. Listo. Entonces, acá tenemos el caudal ya entonces de diseño. Este caudal de diseño es el que va a llevar nuestra tubería de conducción hacia el reservorio, ¿no? Si es que, bueno, y también da la posibilidad de que tengamos varias captaciones, ¿no? Entonces los caudales pueden ser variantes también, pero al final todos se reúnen en la cámara de reunión. Puede ser que uno sea de manantial, el otro sea de pozo, de pronto otra captación que venga de, no sé, de aguas de río, ¿no?, de captación meteorológica, de lluvia o de neblina. Entonces, pues vamos a tener que reunir estas diferentes captaciones que al final nos van a sumar el caudal máximo, en este caso, pues diario, ¿no? Que es lo que va a llevar nuestra tubería de conducción hacia el reservorio. Este caudal máximo horario diario será igual al caudal medio por el valor de K1. Y desde el reservorio hasta la aducción y la distribución, el caudal máximo horario, ¿no?, que será igual a K, el caudal medio por K1 y K2, que sería el K3, K1 multiplicado K1 por K2 es el K3, o solamente el K2. Eso va a depender entonces de la densidad poblacional, ¿no?, si es multifamiliar o unifamiliar. Luego han determinado la expansión futura, bueno, que es la densidad, en este caso de la población sobre el área, ¿no? Lo analizamos actualmente, bien, y luego lo proyectamos
para determinar el área de expansión con la población futura. Ok, entonces esta es la primera parte que va a ingresar en el examen, ¿no? Y el otro tema que va en el examen es captación. Entonces, en el tema de captación, pues tenemos captación de manantial, ¿no? Entonces, aquí ok, entonces aquí tenemos bien el afloramiento. Hemos colocado acá los llorones. Se ha llenado aquí nuestra cámara húmeda. Esta parte, ¿no? Hasta incluido la tubería. Aquí tenemos una tubería de rebose. Bien, entonces toda esta parte es el caudal del manantial, ¿no? Va a ingresar todo ahí, captamos todo el caudal del manantial, lo llevamos a la cámara húmeda. De aquí lo que es sobre va a ir por la tubería de rebose, ¿verdad? Y vamos a tener aquí nuestra tubería que se va a la conducción con la canastilla, ¿no? Que tiene el diámetro duplicado de la conducción y que tiene también aquí sus huequecillos, ¿no? O sus ranuras, que en la totalidad deben sumar pues el área de la sección de la conducción. Muy bien, entonces aquí caudal del manantial, y de aquí en adelante nosotros estamos diseñando ya con el caudal máximo diario. Entonces, de aquí en adelante, caudal máximo diario. Vamos a colocarlo así. Y acá es el caudal del manantial. El caudal máximo, ¿no? Nuestro manantial. Ahí está. Listo. De aquí vamos a llegar al reservorio. Y del reservorio a que va a llegar hasta la al primer usuario, ¿no? Desde el reservorio en adelante tenemos el caudal máximo horario. Es decir, multiplicado dependiendo de la densidad poblacional. Puede ser que se multiplique K1 por K2 o solamente tengamos acá 2. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, de aquí va a llegar hasta acá. Y de aquí se va a ir al primer usuario y a toda la red de distribución. ¿Listo? Ok. Bien, habíamos visto la captación de manantial. Puede ser que nosotros acá hemos hecho una captación de ladera. Y recuerden que aquí en esta zona pues va un filtro, ¿no?
porque hay que también diseñarlo. Bien, ahí está. Y puede ser que la captación sea de manantial o de ladera o de fondo, ¿no? En el caso de entonces de que sea de fondo, pues la situación se simplifica porque el agua va a manar del fondo aquí y vamos a tratar de capturar todo el agua y vamos a tener la altura que va a ser siempre mayor porque aquí sale con una presión, ¿verdad? El agua, entonces, y que tiene que ser mayor a la presión atmosférica. Bien, para que pueda emanar, si no, no saldría el agua, ¿no? Entonces tiene que ser mayor a la presión atmosférica. Y vamos a colocar una caja sobre, siempre teniendo, esto va a tener una altura cuando salga el agua, que depende de la presión. Y vamos a determinar la altura de la caja, siempre tiene que ser mayor a la altura con la que sale el agua, si no chocaría en la pared o en el techo, digamos, ¿no? O de la caja. Entonces siempre mayor. Y ¿qué más? En esta zona vamos a dejar un espacio de 10 a 20 centímetros. Ahora vamos a revisarlo con mayor detalle. Para, siempre van a generarse partículas en suspensión, ¿no? Que probablemente salgan en arena fina y que hay que limpiar, obviamente cada cierto tiempo también. Y luego ya tenemos de igual manera aquí nuestra tubería que se va a la conducción nuevamente con su, ¿no? Canastilla. Entonces aquí el diseño es igual que acá, igualito, ¿no? Lo único que cambia, pues de pronto va a ser el tamaño de la caja, que puede ser más alta por la presión. Y las dimensiones también van a depender del área que se ocupe en esta zona, ¿no? Siempre dejando unos de la zona donde está húmeda, ¿no? Alejarnos unos 20 centímetros para no interferir en el manante. Entonces, y el resto de las dimensiones son las mismas que acá. Lo vamos a ver en el diseño. Entonces, siempre la presión debe ser mayor a la presión atmosférica. De lo contrario, el agua no saldría, ¿no? No manaría, ¿no? Podríamos captarla tampoco, ¿no? Entonces, nos dicen que si la presión en este punto es menor que la presión atmosférica, no puedo hacer la captación. ¿Ok? Respuesta, si es que por ahí nos dicen, ¿no? La presión atmosférica o la presión de salida del manante es menor que la presión atmosférica, a tener en cuenta cuánto es la presión atmosférica en Cajamarca, ¿no? Sabemos cuánto es. Ahora hay una presión atmosférica, como sabemos, la presión se divide en dos, ¿no? Presión absoluta y presión relativa. La presión absoluta es la que nos da la presión atmosférica y la presión relativa, pues nosotros la consideramos cero, ¿no? Recordando esos términos también es importante. Entonces, por acá, y ya les comento por ahí, a ver, comenten ustedes, ¿cuál es la presión atmosférica en Cajamarca? Presión atmosférica en Cajamarca. Bien, la presión de salida entonces debe ser mayor. Ok, entonces con este repaso creo que ya podemos pasar al ejercicio. Ya les había compartido un ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. La cámara rompepresión va cada 50 metros de altura topográfica, ¿sí? En cotas, pero todavía el examen no es todavía de la línea de
de conducción, ¿ok? El examen es solamente hasta captación, ¿bien? Pero de todas maneras, ¿no? Haciendo respuesta que sí hemos hecho ya la parte teórica, pero todavía no es el examen. Sin embargo, sí cada 50 metros de diferencia de cotas, máximo, ¿no? Puede ser menos, sí, pero no más. O puede ser igual a, en todo caso. Ok. No tenemos preguntas, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver la práctica, ¿no? Les pasé con Heiner dos preguntas. Entonces, tenemos unos minutos para que ustedes desarrollen si tienen las respuestas ¿no? Podemos ir corrigiéndolas o en todo caso también vamos a resolver, ¿no? Digamos, las preguntas. Entonces, son 8:45. Ay, se pasó el tiempo volando. Unos 15 minutos, ¿sí? Si tienen algún planteamiento, ¿no? Lo comentan, levantan la manito y las resolvemos entonces entrado a las 9, ¿ok? Entonces vamos a dar unos minutitos, en tanto si es que hay alguna consulta también lo pueden ir haciendo. No se olviden, mañana el examen es a las 7 de la mañana en la universidad, ¿ok? Bien. Ok, entonces a las 9, si es que hay alguno de ustedes que quiera resolverlo o antes de las 9, por favor levanta la mano para que pueda compartir su pantalla. ¿Ok? Listo, chicos. ¿De acuerdo, Heiner? ¿Se escuchó? Sí, sí, señorita. Sí, sí, sí. Listo, genial. Gracias, Heiner. Digamos, la planta, ¿no? En total para toda la población, que es 15.101 habitantes. Entonces tenemos un volumen para una población. Nos dice que se han realizado mediciones en el reservorio y es como que hiciéramos la medición en nuestra vivienda, ¿no? Entonces allí en el reservorio, pero en este caso es para toda la ciudad. Y nos dice que abastece la línea de conducción, ¿no? Obteniéndose los valores que se indican. Entonces esta es la conducción. Y están tomando los datos de un día. Tenemos ahí las 24 horas del día, ¿no? 1, 2, 3, 4, 12 y en la siguiente línea nuevamente hasta las 24 horas. En tanto, sabemos de que debemos tomar estos valores si los queremos usar y son representativos, pues deben ser del día de máximo consumo también, ¿no? Para que pueda ser representativo para toda la investigación. Bien, nos piden determinar los parámetros de diseño, como son la dotación, es decir, la cantidad de agua que consume cada persona, y los coeficientes de variación de consumo, es decir, K1 y K2, y los caudales de diseño, es decir, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces por la dotación. Ingeniera, a mí la dotación me ha salido a 0,214,996 y le he redondeado a 0,215. En total sería la dotación 215. 215, ¿y en qué unidades, mi estimado? En, en litros, a ver, espera, espera. Litros por hora diaria, ingeniera. En litros por hora. Mm, litros por hora diaria.
A ver, la dotación puede ser litros por día, sí, pero litros por hora, a lo mejor ya las horas los has pasado de unidades, no sé, a ver, fíjate bien, a lo mejor en las unidades. Bien, vamos entonces, a ver, por ahí como que nos ha dado igual, ya tengo el valor, 215, solo que las unidades sí, habría que analizarlas, ¿sí? Ok, entonces tenemos la producción, 1185.033 metros cúbicos para los 15.101 habitantes, ¿no? Entonces, la dotación nosotros sabemos que es la cantidad, o digamos, litros por habitante, ¿no? Por día. Litros por habitante por día. Entonces, debemos de obtenerlos así. Más o menos hemos visto que en la norma está alrededor, bueno, en zonas rurales 80, de pronto en las ciudades alrededor de los 200 litros por habitante por día, ¿no? En países desarrollados llegan a consumir hasta 500 litros por habitante por día. Entonces, ¿no? Para tener una idea por allí de los consumos. Ok, entonces tenemos aquí metros cúbicos y tenemos también los habitantes. Entonces necesitamos determinarlo por día. Si esta es la producción de todo el año, ¿no? Si esta es la producción anual, entonces si nosotros dividimos este valor entre los 365 días del año, ya tendríamos metros cúbicos por día, ¿no? Metros cúbicos por día. Pero necesitamos por habitante. Entonces, tenemos que dividirlo nuevamente entre la cantidad de habitantes. Y tendríamos metros cúbicos por, ya si queremos habitantes, porque lo hemos dividido entre habitantes, y por día, ¿no? Metros cúbicos por habitante por día. Pero nosotros lo necesitamos en litros, ¿no? Habitantes por día. Los metros cúbicos lo podemos pasar a litros porque un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer el cambio a litros. Entonces vamos a dividir. No sé si con ello ya me puedes dar las unidades, ¿sí? Pueden darme, ¿están de acuerdo con el dato de su compañero o no? Me comentan, chicos, su compañero había sacado 215. ¿Me confirmas las unidades? Bueno, ingeniera, primero a mí me ha salido 0,214,996 y luego le he pasado a entero, que es 215 litros por día. Ya, está en litros entonces, ¿verdad? Sí, sí, Litros por habitante por día entonces. exacto. Listo. Ok. Porque Bien. yo de hecho 1185,03 entre 15.101 por 365, que son días del año. Ok. ¿Entre o por? O sea, esto lo has dividido, Sí está bien, por. lo has multiplicado. Sí, sí le he multiplicado. A ver. Bueno, a ver, vamos a ver aquí. Yo tengo la dotación, el total entonces, 1185.033, ¿no? 1.000.000, perdón, 185.033 entre el valor, ya lo borré ahí, entre el valor que tenemos ahí, los habitantes por los 365 días, ¿no? Pero esto va en el denominador, ¿no? Entonces todo dividido entre. Tenemos que dividirlo entre la población por los 365 días. Entonces ahí sí ya tenemos litros por habitante y por día, ¿no? De pronto
Así lo encontramos un poco más. 215. Ok. Listo, me da su apellido, por favor. Chávez Terán. Chávez Terán. Listo. Ok. Ya tenemos entonces, ya tomé nota también, la dotación, ¿no? Ya tenemos la dotación. ¿Qué más nos pide? Nos piden el coeficiente de variación de consumo. Los coeficientes de variación de consumo son los valores de K1 y de K2, ¿cierto? K1, en otras palabras, ¿no? Nos están... Bueno, ingeniera, a mí el K1 me ha salido a 1.34083 y le he redondeado a 1,35. Y el K2 me ha salido a 2.0587 y le he redondeado a 2,05. Listo. Ok. ¿Y cómo lo hemos obtenido? Primero he sacado el valor promedio. El valor promedio le he sacado de 1185,033 entre el año, o sea, días del año, entre 365 días del año. Ujú. Y eso me ha salido al valor promedio a 3246,672,5. Y de ahí he sacado el valor máximo diario. El valor máximo diario es la sumatoria de los volúmenes en metros cúbicos que se observa ahí de las horas, de 1 hora hasta las 24 horas, pero lo he sumado el total del volumen metros cúbicos y me Ya. ha salido a 4.383 metros cúbicos y he Mm, sacado la variación diaria. La variación diaria de lo que ya tengo el valor máximo diario le he dividido entre el valor promedio. De esos dos valores me ha salido el K1. listo. Y para el K2 tengo el valor promedio horaria anual que le he sacado de lo que tenemos el promedio, la producción anual que es 1185,03 metros cúbicos por el año. Le diré entre el año, que es 365 por 24 horas que tenemos ahí. Y el valor promedio anual me ha salido a 135,2858. Y le he redondeado que es, sí, 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 le he redondeado a 2,05. Ya, ok. Listo. Sí, Ok, listo. Ya estarán, ¿verdad? sí, ingeniero. Bien, ok. Entonces lo que nos dice su compañero, ¿no? Cómo ha obtenido su K1 y su K2. El K1, entre la relación, por concepto sabemos que es el caudal máximo diario entre el caudal promedio. Y el K2, que es el caudal máximo horario entre el caudal promedio. Entonces necesitamos determinar el caudal máximo diario y el caudal promedio, ¿no? Para determinar el valor de K1. Tenemos nosotros aquí, como decíamos, los consumos que se han obtenido durante un día, ¿no? Esto es, digamos, el día representativo de mayor consumo. Entonces, si yo quiero el caudal máximo que se ha determinado en un día, pues este es este día justamente en que se ha hecho el análisis, porque se ha buscado que sea el día donde hay máximo consumo. Entonces, se suman todos estos consumos de ese día que se consumió como máximo, ¿no? 136, 96, 98, etcétera, hasta el último valor, ¿no? Y tenemos el caudal máximo diario, ¿no? Y lo vamos a dividir entre el promedio. El caudal promedio, pues va a ser el que y yo tengo aquí, ¿no? En el consumo de este valor entre la cantidad de habitantes y por día. Entonces vamos al cálculo.
El volumen promedio diario, entonces anual, es este total entre los 365 días, que sería nuestro volumen repartido equitativamente durante todo el año. Entonces tendríamos un volumen de 3.246.67 metros cúbicos, ¿no? Por día, ¿no? Por día. Y el volumen máximo diario, pues es la suma, como decíamos, de todos los valores que nos dan en la tabla, ¿no? Tenemos un volumen entonces máximo de 4.383 metros cúbicos. Entonces, la relación entre el máximo y el promedio nos da el valor de cada uno. El volumen, ahí está, el máximo del año entre el valor que hemos obtenido del promedio, del máximo entre el promedio, que son los valores que tendríamos acá. Y estamos pues hablando de todos los días del año, ¿no? Por lo tanto, pues es el valor de K1. Entonces, tenemos ahí el valor de K1. Hemos calculado también hace un momento la dotación. Y para el valor de K2, pues es el horario, ¿no es cierto? La relación de los valores en las horas. Y como tenemos la tablita, bueno, para el promedio horario, vamos a dividir el volumen total de consumo, pero ya no solamente entre los 365 días del año, porque nos daría por día, sino también entre las 24 horas, ¿no? Para que nos dé por hora. Entonces vamos a tener un volumen de consumo por hora de 135.28. Y de igual manera nosotros vamos a relacionar, ¿no? Aquí necesitamos el máximo por hora, entonces vamos a ir a la tablita y vamos a buscar el mayor valor de todos los datos. El mayor valor, pues lo vamos a obtener aquí en los 278. Entonces vamos a relacionar el valor de los 278 y el promedio, que es 135.28. Y tenemos el valor de K2. Bien, entonces tenemos dotación, el valor de K1 y el valor de K2. Y luego ya podemos determinar nuestro caudal medio, el caudal máximo diario y el caudal horario, ¿no? Entonces multiplicamos nuestros valores, el volumen promedio, los 3.246.67, los vamos a pasar a litros, multiplicamos por 1000 y lo dividimos entre 86.400 porque aquí está en días y lo necesitamos pasar a segundos. Entonces, para pasarlo a segundos lo dividimos entre 86.400 y tenemos un valor de 37.6 litros por segundo. Ya tenemos nuestro caudal medio. Bien, lo único que hemos hecho pues es pasarlo a las unidades, ¿no? En litros por segundo. Listo. Luego tenemos nuestro caudal máximo diario. De igual manera vamos a multiplicar el valor que hemos obtenido de los 37.6, pero hay que multiplicarlo por K1, ¿verdad? K1 es 1.35, entonces tendríamos 50.76 litros por segundo. Y para el máximo horario, acá tener cuidado si es que, ¿no? Dependiendo de la densidad poblacional, analizar, ¿no? Si es que es multifamiliar o unifamiliar y de acuerdo a la cantidad de población, ¿no?
si va a ser K1 por K2 o solamente K2. Entonces, multiplicamos 37.6 por el valor que hemos obtenido de K2 y tenemos ahí los 73.08 litros por segundo. Ingeniera, una consulta. El valor de 86.400 del caudal medio, ¿de dónde lo sacó? 86.400. Sí. Este valor es para transformar lo que está por día a segundos, ¿no? Entonces, si multiplicamos 60 por 60 minutos por 60 segundos por las 24 horas, esto nos da en litros, en segundos, ¿no? Estamos pasando los días porque acá lo tenemos por día, no, lo estamos pasando a segundos. Ya, gracias, ingeniera, eso tenía mi duda. Por eso no me salía. 86.400 es siempre, esa constante es, ¿no?, para transformar nada más de días a segundos. Bien, es eso entonces. Y luego, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar al segundo ejercicio. No, pasamos al segundo ejercicio entonces. Ingeniera, acerca de lo que estaba exponiendo, para sacar el porcentaje de la regularización o de la regulación del volumen promedio horario abastecido, ¿cuál sería? No entiendo. ¿Cuál? ¿En los caudales? ¿El volumen promedio? Acá, el volumen de acá. Sí. Aquí es la suma de todos los volúmenes, ¿no? En el máximo diario. Todos los volúmenes que están aquí en la tablita. Ya. Entonces el valor promedio sería de los... A ver. Esta es la suma. La suma de todos los valores van acá. Ya, ingeniero. Listo. O a lo mejor quieres saber este valor de aquí, ¿no? Este valor que es el máximo viene de acá. De los consumos máximos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? Yo les voy a pasar también este documento, así es que no hay problema en ello, ¿no? Pero el tema es que se entienda por qué sale cada cosa y de dónde sale cada cálculo. ¿De acuerdo? Sí se entiende, ingeniero, creo. Sí. ¿Sí? Ok. Listo. A ver, pasamos al problema 2 entonces. El ejercicio 2 nos dice que la población de una ciudad en la actualidad, ¿no? Se asume que en la actualidad es 1992, es de 118.250 habitantes. Bien. Y se pronostica una tasa de crecimiento de 2.8% anual. Esa tasa hay un crecimiento, ¿no? Probablemente se ha hecho un análisis histórico y bueno, se tiene esa tasa de crecimiento. Nos dicen que en dicha ciudad, ¿no?,
cuenta con 10.524 conexiones domiciliarias. O sea, en otras palabras, 10.524 viviendas, si queremos, ¿no? Y que en cada vivienda tenemos, y tiene una densidad promedio de 5.5 habitantes por conexión. Es decir, que en cada vivienda, en promedio, viven 5 personas y media. No, 5 personas, 5.5 personas, no en promedio. Es un análisis, claro, numérico, ¿no? Porque 5 personas y media no van a vivir, ¿no? Salvo que una persona esté cortada por la mitad. Ok, son promedios, ¿correcto? Entonces tenemos número de habitantes, tenemos una tasa de crecimiento y tenemos la cantidad de habitantes por vivienda. Y tenemos que hay 10.524 viviendas. Listo. Ok. El crecimiento histórico del número de conexiones domiciliarias responde a un crecimiento de 3.5. Miren, las conexiones tienen un crecimiento diferente que el crecimiento poblacional. Vamos a colocarlo con otro color. De pronto Listo. También es una tasa de crecimiento anual. Esto debido a que las conexiones han sido canceladas al contado, ¿no? Cuando las conexiones se cancelan al contado, entonces hay una tasa de crecimiento de conexiones de 3.5. Se ha estimado que si el periodo de financiamiento de las conexiones fueran de 4 años, la tasa de crecimiento se triplicaría. ¿Por qué? Porque, bueno, es como que van a darles facilidades de pago, ¿no es cierto? Entonces, como hay una facilidad de pago, entonces más personas, más familias van a querer, pues, una conexión, ¿no? Para su vivienda, una conexión de agua para su vivienda. Ok. Para esta nueva condición, nos dice, es decir, cuando se dé este financiamiento, ¿no? ¿En cuántos años se podría abastecer con servicio domiciliario de agua potable al 85% de la población? Entonces, ¿a cuántos podemos abastecer? ¿No? ¿En cuántos años podríamos abastecer con el servicio de agua al 85% de la población de la ciudad? Miren que no nos piden al 100%, a toda la población que va a crecer, ¿no? Sino solamente al 85%. Muy bien, entonces tenemos una población actual, que para este caso es el año 92, un supuesto, ¿no? Podríamos decir 2024, ¿no? Para decir actual. Pero bueno, diciendo 1992. Entonces vamos a remontarnos a ese año y probablemente por ahí recién han nacido ustedes, ¿no? Ok. Entonces, en esta fecha, que es la actualidad, hay esta cantidad de habitantes y tiene esta tasa de crecimiento. Sin embargo, ¿no? Hay 10.000 en este instante de tiempo, 10.524 conexiones y en cada conexión, pues tenemos 5.5 habitantes. Cuando los pagos son al contado, las conexiones se incrementan en 3.5 anualmente, pero se plantea financiar las conexiones en 4 años, entonces la cantidad de conexiones nos dice que se va a incrementar, es decir, se va a triplicar. Nos piden determinar en cuántos años se podría abastecer con un servicio domiciliario de agua potable al 85%. Entonces están creciendo dos cosas. Por un lado crece la población y por el otro lado va a crecer la cantidad de conexiones, ¿no? La cantidad de conexiones domiciliarias. Y nos piden saber para estos dos crecimientos en cuánto tiempo se va a poder abastecer al 85% de la población.
En otras palabras, estas conexiones, ¿no es cierto?, no están pues abasteciendo al total de esta población. ¿Ok? Hay un déficit, la población, toda la población no tiene en este momento pues agua potable, ¿no? Entonces, queremos que todos tengan agua potable, entonces se da esa nueva política que se va a financiar en 4 años. Entonces, a ver si ya abarcamos ya ¿en cuánto tiempo abarcaría yo el 85%? Bien. Entonces, sí se entiende el contexto del planteamiento, ¿no? Ok, entonces tenemos 2 crecimientos. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. La ecuación de interés compuesto del crecimiento poblacional, ¿no?, nos indica que la población actual multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento elevado al tiempo, ¿no?, sería nuestra población futura. Entonces acá, si sumamos 1 más 0.028, pues nos da 1.028, ¿no? Entonces acá ya se ha hecho la suma. Esto elevado al valor de t. Entonces acá tenemos la población, acá 1 más la tasa de crecimiento elevado al tiempo. Bien, para el año 0, pues, o la actualidad, en 1992, pues t es igual a 0, ¿no? En tanto, todo número elevado a 0, pues es igual a 1 multiplicado por la población, va a ser igual al mismo valor, 118. 1250. Muy bien, entonces tenemos por el interés compuesto. Vamos a dejarlo ahí. La ecuación lineal del crecimiento de las conexiones domiciliarias, miren, acá estamos analizando crecimiento poblacional. Vamos a colocarlo ahí. No tenemos históricos, entonces aplicamos lo que nos dice el MEF. El MEF nos da esta ecuación directamente, ¿no? Ya no tenemos que seleccionar el método. Luego, ya sabemos, ¿no?, ya la forma en la que va a crecer la población. Ahora vamos al crecimiento de las conexiones domiciliarias. El crecimiento de las conexiones domiciliarias, tenemos 10.524 conexiones domiciliarias y crecen, ¿no? Acá, vamos a colocar aquí. Por acá de igual manera, ¿no?, las conexiones domiciliares tienen un crecimiento lineal y multiplicamos 1 más 0.15 también por el tiempo, ¿no? Y tenemos para el valor de t igual a 0, es decir, para el año 0, de igual manera acá, bueno, se hace 0 y tendríamos en la misma cantidad de conexiones, ¿no?, domiciliarias. Bueno, acá nos dice que es lineal también la tasa, ¿no? Listo, el crecimiento de las conexiones domiciliarias en la ecuación de crecimiento poblacional sería de esta manera. Aquí estamos multiplicando la población, ¿no?, elevado a la cantidad de años, que no sabemos cuántos años, pero queremos abastecer el 85%. Entonces aquí está el 85% de la población, ¿no?, futura, la cantidad de años que no sabemos, para que salga conexiones, tenemos que dividirlo entre 5.5, ya que hay 5.5 habitantes por conexión. Entonces, si dividimos la cantidad de habitantes entre habitantes por conexión, nos van a dar conexiones. Entonces ya tenemos aquí en términos de conexiones, ¿no? Tenemos ahí nuestra ecuación. Entonces, simplificándose, 0.85 por 118 tendríamos por 1.028 elevado a la t, ¿no? Listo, entonces tenemos
dos ecuaciones. Por aquí, vamos a colocarlo con rojo. Han crecido las conexiones que lo hemos analizado a partir de la cantidad de conexiones, y por el otro lado pues tenemos el cálculo aquí de la población. Bien, aquí hemos partido de la población y la cantidad del crecimiento de conexiones que se nos da. Entonces tenemos dos ecuaciones. Y la incógnita siempre es la misma, es el tiempo, no sabemos en qué tiempo. Entonces vamos a igualar esas dos ecuaciones. 10.524, que multiplica 1 más 0.15, que es igual a los 18.275 por 1.028 elevado a la t. De esta ecuación tenemos una única incógnita, que es el valor de t, que aquí está multiplicando 0.15 y aquí está elevando al valor de t. Entonces, pues tenemos que desarrollar, ¿no?, iteraciones para poder resolver la ecuación. Podemos hacerlo con un solver, ¿no? Y entonces vamos a tener el valor de t. En este caso, el valor de t que iguala estos dos lados de la ecuación es igual a 9. Entonces reemplazamos el valor de 9 en la ecuación, ¿no? Para una cobertura al 85% se va a conseguir pues en el año 9, ¿no? Que en este caso, como el año actual era 1992, le sumamos los 9 años y vamos a tener el año 2001, ¿no? En el cual se va a poder realizar las conexiones al 85% de la población. Listo. Entonces eso sería con respecto a este ejercicio. Y por acá... Ok. Listo. Bien, ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio? Cerrarlo. Bueno, yo tengo una consulta, ingeniera. Sí, dime. El valor de 1,028, ¿cómo se obtuvo o qué fórmulas tengo que usar para hallar? 1.028, aquí a este valor que es 2.08, como está en por ciento, sería 0.028, ¿cierto? Ya. Y según la ecuación, nosotros aquí voy a reemplazar, o voy a colocarlo en una línea adicional. Población futura es igual a y a 1 más la tasa. Y todo esto elevado a la t. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Ah, ya, ingeniera, sí, ahora sí le entiendo. Entonces, así ha trabajado lo mismo para el 0,105, que lo ha sacado del 3,5%. Exacto. Sino que en este caso, el crecimiento poblacional, recuerda que aquí estamos usando la ecuación del MEF, ¿sí? Porque no sabemos cómo crece. Entonces, ¿no?, esta ecuación del interés compuesto nos lo da el MEF. Cuando no sabemos cómo crece la población, ¿recuerdan? Entonces aplicamos esta ecuación. En este otro caso, cuando habla del crecimiento de las conexiones domiciliarias, nos dice que corresponde a un crecimiento lineal.
¿no? Ya es lineal, no es como en este caso, pues el interés compuesto, ¿no? Entonces, a ver, allí. Ya, ingeniera, gracias por la duda. Ok, no hay problema. Ujú. Listo, bien, serían esos dos temas. Y lo que quería también compartir hoy era el tema del diseño, ya lo hemos visto. Quería hacer énfasis aquí en el diseño del filtro, ¿bien? Este filtro que va detrás de la pared donde están los llorones y que llega hasta el manante, ¿bien? Entonces aquí el caudal de diseño, bueno, tenemos nuestro caudal de diseño, que es el caudal del manante, y necesitamos colocar entonces este filtro, ¿bien? Para el diseño de filtros debemos tener en cuenta, primero, lo que vamos a seleccionar son los diámetros de las partículas del filtro que van a estar en función del tamaño de partículas que va a llevar en este caso el agua que emana o que sale del manante. Y también vamos a verificar que no se genere tubificación, es decir, de que el filtro pues detenga las partículas y no se generen como que tubos por donde puedan pasar las partículas sin ser filtradas. Entonces, si hay tubificación, ya no existe filtración. Entonces, el filtro no funcionaría, estaría de adorno, ¿no? ¿Por qué? Porque se generan como que, imagínense, tubos dentro de ese filtro y van a pasar, pues, ¿no? Como que si hubiera una carretera por allí, ¿listo? Y ya no se detienen las partículas. Entonces, el filtro ya pierde su valor. Muy bien, para ello, entonces, Bertrand analiza qué o cuáles deben ser las relaciones que deben tener el tamaño de las partículas del filtro. Entonces empezamos en el tamaño de la partícula, ¿no? El D15 del filtro, que va a ser de la capa 1, sobre el D85 del suelo. Bien, entonces, ¿cómo sacamos el de 85? Bueno, si nosotros tenemos nuestra curva granulométrica, ¿no? De la zona, vamos a hacer una toma de muestra del material que se encuentra en la zona del filtro y vamos a analizar o vamos a realizar el análisis granulométrico, es decir, nuestra curva granulométrica. Al analizar nuestra curva granulométrica vamos a tener algo similar a lo que tenemos acá, el tamaño de las partículas en el eje horizontal y el porcentaje del tamaño pasante, ¿no? el vertical. Bien, entonces vamos a tener la posibilidad de tener arenas gruesas o finas, limos y arcillas. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar, ¿no? Nos dice justamente aquí, Bertrand, nos dice toma el tamaño de partícula. Uy, mi mouse tiene problemas acá. Del de 85, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra gráfica de nuestra granulometría. Vamos a ingresar acá. Pronto así, para que se pueda observar. Allí. Y vamos a obtener aquí en el vertical, ahí cortamos al 85, cortamos nuestra curva granulométrica y vamos a
determinar el diámetro en el eje horizontal. Con ello tenemos nuestro diámetro de las partículas del suelo, ¿no? Recuerden, esta muestra se toma de la zona del manante. Listo, entonces ya tenemos el tamaño de nuestras partículas. Ok, esta relación entre el D15 del filtro que voy a establecer entre el D85 del suelo debe ser menor que 4. Y del segundo filtro, ¿no? Es decir, de la otra capa, es la relación de este filtro 2 y el filtro 1, que ya lo tengo en el paso anterior, debe ser mayor a 5. Entonces, el D15 es el diámetro de la abertura del tamiz que pasa el 15% en el filtro, y el de 85 es el diámetro de la abertura del tamiz que pasa el 85%, ¿no? Ya vimos cómo. Uno es del suelo y el otro es del filtro. Siempre en el filtro también es importante indicar, pues, que para que sea este material para filtro debe tener una homogeneidad en el tamaño de sus partículas. Muy bien, entonces acá como ejemplo tenemos que el de 15 es 0.002 milímetros y el de 85 es 0.35. Este de 85 pues va a ser del análisis de laboratorio, y este de 15 yo lo podría cambiar porque tengo varias opciones de material en el mercado para plantear mi filtro. Entonces, si es que no me cumplen las condiciones para que funcione el filtro, yo puedo cambiarlos, ¿no? Entonces hay arenas y gravas de diferentes diámetros en los cuales yo puedo en el mercado seleccionar. Entonces, en este caso tenemos un diámetro de partículas de 0.02 milímetros. Entonces vamos al cálculo de los diámetros en los estratos. El de 15 es el que yo quiero encontrar, es decir, el tamaño de la partícula de mi filtro 1. Como la relación entre el de 85 debe ser menor que 4, entonces voy a multiplicar, despejo en otras palabras el de 15 del filtro 1 y multiplico de 85 del suelo por el valor. Como debe ser menor a 4, selecciono 3.5. Entonces, para tener siempre una seguridad, ¿no? Factor de seguridad. No exactamente el valor, me dicen que debe ser menor, de 85 por 3.5. Y tengo aquí el de 15 del filtro 1, que sería 1.225 milímetros. Bien, por el tamaño de partícula, entonces, tengo que el material del filtro 1 es una arena gruesa, es decir, va entre 1 a 2 milímetros, ¿no? Entonces ya tengo el filtro 1 y voy al filtro 2. Me dicen que la relación que debe haber con el filtro 2 es mayor o debe ser mayor a 5. Entonces, de igual manera, como el filtro 1 ya lo calculé, ahora voy a multiplicarlo por el valor que estoy escogiendo, que en este caso es 6, que debe ser siempre mayor a 5, y obtengo el de 15 del filtro 2. Nuestro valor entonces es 7.35, ¿no? En otras palabras, pues hemos multiplicado el valor que tenemos aquí por 6. Ahí está. Y por el tamaño de partículas tenemos una grava media, que van las gravas medias de 5 a 30 milímetros. Y en la tercera capa, de igual manera, ¿no? Tenemos acá, ya he seleccionado del filtro 2, la relación va a ser mayor a 5, y vuelvo a multiplicar el dato que tenía en el paso anterior por 6. Y tenemos ahí entonces para el tercer filtro. Tenemos una grava gruesa que va a los tamaños entre 30 a 70 milímetros, ¿no? Por el tamaño de la partícula. Muy bien, ya tengo los
3 tamaños de las partículas de mi filtro, que ha estado en función al tamaño del D85 de las partículas del suelo que tengo en en la zona del acuífero. Podría ser que sean menos capas, sí, hasta llegar a la arena gruesa. Podría ser que el tamaño de partículas sea más grande y que solamente necesite 2 capas, ciertamente, pero hasta que lleguemos a la grava gruesa, ¿no? Hasta que lleguemos a ese tamaño. Entonces, en este caso nos están saliendo 3 capas. Muy bien, ahora vamos a analizar que no se dé la tubificación. Entonces, por Darcy, nosotros conocemos que las pérdidas, ¿no? En este caso, de energía y que nos genera la línea de gradiente hidráulico cuando el agua pasa por un suelo, ¿no? Está en función el caudal en el factor del coeficiente de permeabilidad, es decir, en otras palabras, la velocidad con que el agua pasa por el suelo, el área de la sección transversal del filtro y el gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, este coeficiente de permeabilidad pues es variable y depende del tipo de material, el tamaño de las partículas, siendo que cuando las partículas sean más pequeñas, el agua va a pasar con menor velocidad que cuando las partículas son de mayor tamaño, ¿no? Ustedes ya han visto eso en suelos. Bien, entonces la pérdida de energía que va a sufrir el flujo en el desplazamiento es paralela a la topografía del terreno, ¿ok? Entonces, esto se da pues por las condiciones justamente de la gradiente hidráulica, ¿no? Entonces, y además pues la longitud horizontal pues la conocemos, que va a ser la longitud total del filtro en planta, ¿no? Muy bien, vamos entonces a colocar los coeficientes de permeabilidad que le corresponden a cada uno de los materiales que hemos seleccionado. Es decir, para la arena gruesa, para la grava media y para la grava gruesa. Entonces, estos valores, como decíamos, hay que tratar de que los materiales pues tengan el mismo tamaño de partículas, ¿no? Y lo podemos determinar con el coeficiente de uniformidad. Bueno, yo en campo, ¿no? Acá estamos suponiendo que ya es así. Entonces, tenemos los coeficientes para cada uno de los materiales. Estos valores están dados en centímetros por segundo. Y bien, vamos a darle entonces ahora los espesores de cada uno de estos estratos. Entonces, en general, se trata de que el material, ¿no?, tenga aproximadamente una longitud de 1 metro, ¿no? Entonces vamos a separarlos en capas, en tanto vamos a considerar para las 2 primeras capas de 30 centímetros y para la última capa de 40 centímetros. Entonces, estas de acá son consideraciones, ¿no? Consideraciones. Son recomendaciones, en otras palabras. Bien, con estos espesores, entonces, podemos hacerlos, haciendo un paréntesis, podemos hacerlos más grandes, pero no más pequeños, ¿ok? Podrían ser 0.35, podría variar por el tema de la topografía, ¿no? Podría ser un poquito más, digamos, cada una de estas capas que son verticales podrían ser más anchas. Ok, sumando entonces estos valores, tenemos 1 metro, ¿no? Que es más o menos lo que se recomienda, o alrededor de. Bien, vamos a considerar también el gradiente hidráulico igual a la pendiente del terreno. Por eso les comentaba, ¿no? El gradiente hidráulico es es paralela prácticamente a la pendiente del terreno. Y es igual a, en este caso, al 15%.
Muy bien. La dirección del flujo pues es perpendicular a los estratos, bien, y en tanto vamos a utilizar la permeabilidad promedio, como van a pasar por los tres estratos, entonces vamos a determinar una permeabilidad promedio cuando ya pasen por los tres, ¿no? Entonces 1 sobre el valor de la permeabilidad total va a ser igual a 1 sobre la longitud total que va a pasar el agua, multiplicado por la sumatoria del ancho de cada estrato sobre su coeficiente de cada estrato. Muy bien, tenemos entonces la permeabilidad total, y la permeabilidad de cada estrato, el ancho de cada estrato y la longitud total de los estratos. Y vamos a reemplazar, ¿no?, los valores para la ecuación. 1 sobre L, aquí el ancho del estrato que le corresponde, de pronto era 0,30, y su coeficiente de permeabilidad es este valor, ¿no? 0,5. Lo sumamos con el otro valor del estrato entre su coeficiente de permeabilidad. Y para el tercero nuevamente 0,40 entre su coeficiente de permeabilidad, ¿no? Y vamos a tener entonces el valor de 1 sobre K sub B, que vendría a ser la permeabilidad perpendicular al estrato. Nos da un valor de 0,634. Y haciendo, ¿no?, la inversa, entonces tendríamos K sub B, que es 1,577. Y lo podemos pasar, si está en centímetros por segundo, lo podemos pasar a metros por segundo, ¿no? Dividiendo pues entre 100, 0,0158 metros por segundo. Entonces ya tendríamos el coeficiente de permeabilidad horizontal promedio para los tres filtros. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí los espesores de cada estrato que habíamos planteado. Bien, 30 centímetros como mínimo, podríamos darle un poquito más dependiendo de la pendiente. Y vamos a plantear también una profundidad del filtro. Bien, entonces esta profundidad del filtro pues se da, vamos a dibujarlo, aquí está el manante. Recuerden que vamos a en esta zona colocar una zona impermeable, ¿cierto? Estamos haciendo un corte. Ay. Aquí está nuestra cámara húmeda. Aquí están los llorones. Bien. Y acá están los estratos, ¿no? Listo. Ok, entonces aquí está el estrato de 0,30, 0,30 y 0,40. 0,30, 0,30 y 0,40. Entonces ya tenemos la arena gruesa, la media y la grava gruesa. Entonces esto está en planta y esto está en corte, ¿no? Entonces acá tenemos 0,30, 0,40, 0,30, 0,30, y aquí en la altura le estamos dando 0,75. ¿De qué depende esta altura? Pues va a depender de la topografía, ¿no? Podría ser más alto o más bajo también. Esta altura también la hemos determinado en los pasos anteriores en la captación. Entonces vamos a colocarle aquí este valor de acá, es los 0,75.
Listo. Entonces ahí en elevación y en planta. Bien. Bueno, acá están los llorones y aquí ya está la cámara húmeda, ¿no? Que también tiene su diseño. Ok. Bien, regresamos entonces al diseño del filtro. Entonces vamos a verificar, ¿no? Ya tenemos acá los valores de cada uno de los coeficientes de permeabilidad de los estratos y vamos a hacer el chequeo de los estratos ahora para que no haya tubificación. Bien, vamos a la arena gruesa y hallamos la sección promedio, 1.30 y 1.85, que vendría a ser aquí, perdón, 2.30 y 1.85, en otras palabras, ¿no? Esta sección y la altura, ¿no? Entonces, ahí está, 2.30, 1.85, entre 2 por 0.75, que es la altura, y tenemos aquí un área de 1.556 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área. Las dimensiones, estas dimensiones, la mayor y conforme se va generando el trapecio, recuerden que es dependiendo de la zona del manante. Debemos de estas aletas que hemos planteado al inicio, pues deben de cubrir toda la zona húmeda, ¿no? Entonces eso prácticamente lo vamos a definir en campo, de tal forma de que no se quede nada fuera de la zona de la captación. De lo contrario, pues lo que va a suceder es que se generen deslizamientos o que haya contaminación del manante, ¿no? Entonces, estas aletas que están aquí las definimos en campo, ¿sí? Es decir, este ancho total, ¿no? El ancho total, tal forma de que quede protegida toda la zona del manante y luego base aquí a la cámara húmeda. Listo. Ok, y ahora tenemos la sección, el área, entonces vamos a analizarlo por Darcy. Tenemos la ecuación general que la habíamos visto, caudal está en función de nuestro coeficiente de permeabilidad por el área y el gradiente hidráulico. El valor de K lo tenemos por el tipo de material. El caudal es el caudal que va a ingresar del manantial, es decir, del aforo del manantial. Y la gradiente hidráulica que hemos obtenido, ¿cierto? En el cálculo anterior, esto debe ser menor a 0.3, lo que significa que no hay tubificación y que está correcto nuestro filtro. Y pasamos a la siguiente capa, ¿no? 1.85 más 1.40 entre 2 por 0.75. 1.85, 1.40 y la profundidad que le estamos dando de 0.75. Ya tenemos el área y reemplazamos nuevamente en la ecuación. El valor de K lo conocemos para el segundo filtro. El caudal es el mismo y la gradiente que hemos calculado también. Y también verificamos que es menor a 0.3. No hay tubificación. Y lo mismo hacemos en el tercer estrato. 1.40 y 0.80 ya para llegar a la cámara húmeda. Y 0.75 de altura. Tenemos el área, reemplazamos en la ecuación de Darcy, tenemos el valor de K para este material, el caudal que es el del afloramiento y la gradiente. Este valor también es menor a 3, entonces no hay tubificación. Y listo.
Para la grava gruesa de igual manera, bueno, era la grava gruesa, ¿no? Que nos tocaba grava gruesa, el caudal y la gradiente calculada. Listo, ya tenemos entonces en los 3 estratos, hemos verificado que no hay tubificación en función a la gradiente, al área y también al valor de cada material. Ok. Listo, entonces ahora sí vamos a hacer el análisis de qué cantidad de caudal podría atravesar todo el estrato, ¿no? El máximo caudal. Entonces este caudal va a ser igual al valor de K promedio que hemos obtenido por el área y por el gradiente hidráulico promedio, que en o el gradiente hidráulico del terreno, que en este caso es el 15%. Entonces el valor de K lo calculamos, el promedio, el área la tenemos, la pendiente del terreno, y tenemos un caudal entonces de 0.02 75 metros cúbicos por segundo. Lo pasamos a litros, entonces tenemos un caudal que puede atravesar el filtro de 2.75 litros por segundo. Y este valor ¿no? Él es suficiente para filtrar el caudal máximo aforado. Entonces está todo pues conforme, ¿no? Y listo, en eso terminaría el tema del diseño del filtro, ¿no?